Si es primera vez que te encuentras con mi canal, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos sobre esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos esta historia en una obra que está en plena construcción, en medio de una gran ciudad, y vemos como una chica llama a Jun-sang solo para terminar su relación con él. Y vemos que mi compa el Jun-sang está demasiado alterado y le pregunta por qué dice eso de un día para otro. Y acá esta chica le menciona que ella está harta de esta situación, de que él se la pasa trabajando todo el día y no tiene tiempo para estar con ella. Pero aparte de todo eso, vemos que ellos dos no salen de vacaciones y a ella no le gusta estar en la choza la que él llama casa. Y aquí una vez más vemos que esta chica ya está harta de todo eso y así no podrá casarse, ya que Jun-sang siempre se emborracha y se gasta todo el dinero que se gana. Y vemos que mi compa el Jun-sang le pregunta por qué dice todas esas cosas, si ella en el pasado le había dicho que se quería casar con él. Pero vemos que esta chica de alto valor, entre comillas, le dice a Jun-sang que ella ya está saliendo con otro chico. Pero vemos en ese momento que Jun-sang no puede creer estas palabras y para rematar su exnovia le dice que ella anoche estuvo en un hotel con su nueva pareja, a lo que mi compa el Jun-sang no puede creer todo eso. Ya esta chica menciona que ella está feliz con su nueva pareja, ya que tiene un trabajo estable y gana demasiado dinero. Y aún así la chica le reprocha a Jun-sang del por qué ella aguantó tanto tiempo estando al lado de un pobre. A lo que la chica le dice que solo estuvo con él solo por su amiguito, a lo que Jun-sang no puede creer todo eso. Pero esta chica antes de irse le pide a Jun-sang que por favor que nunca la vuelva a llamar. Y vemos como Jun-sang le pide a su exnovia que no cuelgue, pero aún así vemos que mi compa está un poco triste por haber terminado con su novia. Pero acá Jun-sang le da la razón a su ex, ya que él siempre se la pasa trabajando en la obra cargando bultos de cemento. Y acá vemos que mi compa menciona que él es un hombre con un buen cuerpo. Y acá él se pregunta quién se fijaría en alguien como él. Pero acá vemos que Jun-sang menciona que él tiene que cambiar su futuro, mientras vemos que le está llorando muy amargamente, ya que le duelen sus pies. Pero vemos en ese momento que llega el vicepresidente de la obra y vemos que Jun-sang seca sus lágrimas rápidamente y vemos al vicepresidente con un traje muy elegante y se pasea por toda la obra. Y acá Jun-sang menciona que él y el vicepresidente tienen la misma edad, y acá él se pregunta cómo el vicepresidente, teniendo la misma edad que él, tiene ese traje puesto. Pues resulta que este maje es el hijo del jefe de construcciones y moviendo sus influencias logró obtener un buen puesto para su hijo. Y acá vemos que Jun-sang menciona que ese maje nunca se ha atrasado en el alquiler y tampoco ha pasado hambre en toda su vida, ya que él nació en cuna de oro. Y aparte él puede escoger a las mujeres que él quiera. Pero acá vemos que mi compa menciona que si él renaciera con la vida de ese maje, él tendría una vida llena de lujos. Pero vemos en ese momento que el vicepresidente se dio cuenta que Jun-sang lo estaba viendo. Y vemos que mi compa ya sabe que la cagó, ya que tuvo contacto visual con el jefe de la obra. Pero vemos en ese momento como el jefe se para enfrente de Jun-sang y le pregunta si él trabaja en este lugar y que seguramente él paga 50.000 wones por una habitación. Pero lo que Jun-sang no esperaba era que el jefe le ordenaría a sus hombres que se lo llevaran a un lugar más privado solo para golpearlo. Y acá el jefe le dice que a pesar de tener un buen cuerpo, él aguanta mucho los golpes, entonces él no podrá ganar mucho dinero. Con lo cual Jun-sang grita con todas sus fuerzas que lo sigan golpeando, ya que él puede aguantar todos los golpes. Pero acá nos damos cuenta que el jefe mandó a golpear a Jun-sang solo para amenazar al jefe de la obra, ya que el jefe sabe que si no cumple con el tiempo de la obra, él sería el siguiente en ser golpeado. Pero luego de todo eso, vemos que el jefe sigue golpeando a Jun-sang, ya que él quiere que este edificio sea terminado lo más antes posible. Y acá vemos que mi compa estaba a punto de ser golpeado con un tubo, pero vemos en ese momento que el jefe de la obra menciona que él solo quiere un mes para terminar de construir este edificio. Pero vemos en ese momento que el jefe termina soltando este tubo, y acá él menciona que dará más presupuesto para que los empleados terminen lo más antes posible y si se puede que trabajen los fines de semana.
y vemos como el jefe le tira un par de billetes a Hun-sang por aguantar todos esos golpes. Pero vemos que Hun-sang no puede creer que le dieran mucho dinero solo por ser golpeado, y vemos que este vato con una gran sonrisa le dice al jefe de la obra que lo llame cuando él quiera golpear a alguien, a lo cual el jefe lo voltea a ver pero con un rostro lleno de asco. Ya en la casa de Hun-sang vemos que él no puede creer que él haya hecho eso. Pero vemos esa misma noche, mientras Hun-sang estaba cenando, recordó las palabras de su viejo padre sobre que su cuerpo puede hacer dinero. Pero vemos que su padre era un obrero al igual que él, que terminó muriendo por un accidente cerebral. Y vemos que Hun-sang tuvo que seguir los pasos de su padre para poder ganar algo de dinero. Pero vemos en ese momento que alguien ve a lo lejos a mi compa el Hun-sang y menciona que él parece un poco estúpido. Y acá vemos que es una chica demasiado linda, que tiene una cámara en la mano y está en busca de hombres demasiado guapos. Y acá esta chica menciona que Hun-sang tiene un buen tamaño. Y acá vemos que esta chica le ordena a Yona que se prepare, y vemos que esta suspira un poco, ya que está a punto de salir a buscar a hombres guapos. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Hun-sang sale de la tienda, y cree que usar su cuerpo para obtener dinero tal vez sea una idea algo tonta. Pero vemos en ese momento que alguien pasa tocando a Hun-sang, y este se da cuenta que es una chica demasiado linda. Vemos que mi compa se disculpa por haber chocado con ella, pero acá esta chica con una gran sonrisa le dice que no se preocupe, mientras vemos que esta chica se aleja poco a poco. Acá Hun-sang menciona que esa chica es demasiado linda, pero acá Hun-sang se da cuenta de algo, y es que esa chica dejó algo en su mano, y vemos que es una tarjeta. Pero cuando Hun-sang voltea a ver a esta chica, esta ya no estaba. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa ya está en su casa, pero él ve fijamente a esa tarjeta. Pero acá mi compa no puede sacar de su mente a esa chica que era demasiado linda. Acá Hun-sang se da cuenta de algo, y es que en esta tarjeta hay un número que menciona que si él quiere dinero, que no dude en llamar. Acá Hun-sang al principio piensa que tal vez será una estafa piramidal, pero aún así él no pierde nada si lo intenta. Y vemos en ese momento que Hun-sang marca este número, pero del otro lado del teléfono solo se escuchan unos gemidos, a lo que Hun-sang se ve algo incómodo, pero vemos que la persona del otro lado termina colgando la llamada. Pero vemos en ese momento que Hun-sang se queda sin palabras al ver que alguien le depositó 10 millones de wones. Y al mismo tiempo le entra un mensaje donde le mencionan que si él acepta el trabajo le darán otros 10 millones de wones. Vemos que mi compa no puede creer que todo esto sea real, y para verificar entra a su cuenta de banco y ve el dinero reflejado en su cuenta. Acá Hun-sang se da cuenta que con este dinero él podrá pagar todas sus facturas. Y vemos que mi compa hace los cálculos y aún le quedaría algo de dinero para vivir por todo un año. Pero vemos en ese momento que mi compa el Hun-sang, sin dudarlo, le escribe a esta persona ya que él está interesado en este trabajo. Y vemos que esa persona rápidamente le envía una dirección. Acá esta persona le dice a mi compa que venga solo, y también le dice que se gaste todo el dinero como a él se le pegue la gana. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa va al hospital para pagar todo un año del tratamiento de su madre, a lo cual vemos que la empleada le dice que su madre debe de estar muy feliz, ya que los doctores empezaron hoy el tratamiento de movimiento, y si Hun-sang quiere ver a su madre, él lo puede hacer, a lo que mi compa acepta ver a su querida madre. Pero ya luego de todo eso, acá nos damos cuenta que la madre de Hun-sang está en silla de ruedas, y parece que tiene un problema mental, ya que ella no puede vocalizar las palabras, ya que ella quería saludar a su hijo. Y acá nos enteramos que la madre de mi compa tiene problemas del corazón, y fue por esa razón que ella tiene demencia senil y que necesita una operación demasiado urgente. Pero acá vemos que mi compa el Hun-sang sabe que si él quiere que su madre se mejore, él tiene que conseguir más dinero, ya que con lo que tiene no va a ser suficiente. Pero vemos en ese momento que mi compa el Hun-sang ya tomó una decisión. Y finalmente llega la noche, y vemos como Hun-sang está muy desesperado, ya que él no puede seguir haciendo trabajos pequeños para ganar muy poco dinero, y lo apostará todo a este negocio de la chica extraña, ya que esa chica le dio 10 millones de wones, eso significa que le puede dar aún más. Pero vemos que mi compa sigue muy pero muy desesperado,
ya que está buscando el lugar donde lo citaron. Y después de correr por toda la ciudad, vemos que Hun-sang logra llegar al edificio y sin preguntar entra muy desesperado. Vemos que Hun-sang empieza a buscar a la chica extraña y finalmente después de unos minutos encuentra a la chica misteriosa. Acá esta chica le dice que llegó a tiempo a su cita, pero acá vemos que Hun-sang sin dudarlo le pregunta qué es lo que él tiene que hacer para este trabajo. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa es enviado a un departamento y vemos que su objetivo es darle su final feliz a una clienta que se llama Jin. Pero vemos que Hun-sang está demasiado nervioso y vemos que toca la puerta y por fin conocemos a Jin, que está muy nerviosa por la presencia de Hun-sang. Y vemos que mi compa se da cuenta que Jin ya lo estaba esperando, ya que lo único que tiene puesto es una bata de baño. Pero vemos en ese momento que Jin le dice a Hun-sang que guarde algo de silencio, ya que su bebé está en la habitación. Y vemos que Hun-sang se queda muy sorprendido, ya que no esperaba que la clienta tuviera un hijo. Pero vemos en ese momento que Hun-sang se da cuenta de algo, y es que Jin tiene marido. Y digamos que esto para Hun-sang, al enterarse que la clienta tiene marido, digamos que lo inspiró más. Pero ya después de unas horas y luego de la sesión de cardio por parte de estos dos, vemos que el bebé de la chica empieza a llorar. Y vemos que Jin se da cuenta de eso y deja los ejercicios para otro momento. Acá Hun-sang se queda muy sorprendido, ya que Jin cambió totalmente su actitud cuando su bebé empezó a llorar. Acá Jin estaba toda sudada y le pide a Hun-sang que cuide al bebé mientras ella se da un baño, a lo que mi compa se queda muy sorprendido de que Jin le pida cuidar a su bebé. Pero ya luego de eso, vemos que Hun-sang logra calmar al bebé de la clienta, ya que ésta tenía mucha hambre. Pero luego de unos minutos, vemos que Jin salió del baño, a lo que Hun-sang le dice que su bebé tenía demasiada hambre. Pero vemos que la clienta al ver a Hun-sang cuidando a su hijo, digamos que la emocionó mucho, y acá ella le pregunta a Hun-sang si a él le gustaría ser su marido por un día más. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa ve fijamente a Jin y vemos que aún no puede creer que esté casada. Acá Hun-sang se pregunta por qué el marido de esta señora nunca llamó en todo el día que él estuvo con su clienta. Pero vemos en ese momento que nos vamos un día atrás, el día donde Hun-sang fue el lugar donde lo citaron. Y acá vemos una vez más a la chica que eligió a Hun-sang para este trabajo. Y vemos que la jefa le dice a mi compa que no se ponga muy nervioso, ya que sería de mala imagen para su empresa. A lo que Hun-sang, como si estuviera en el ejército, le dice que puede confiar totalmente en él. Pero vemos al mismo tiempo que la jefa le dice que se calme un poco. Vemos que mi compa se disculpa, pero nota que la chica que le dio la tarjeta se estaba burlando de él. Pero ya luego de eso, vemos que la jefa le explica que la ciudad de Banam es famosa porque está llena de burdeles. Pero todo esto cambió cuando la línea del tren fue construida en este lugar, ya que muchas empresas se empezaron a trasladar a esta ciudad. Pero cuando pasó el tiempo, estas empresas crecieron, y esto no notaron las empresas de moda, a lo que significó una competencia de empresas en parte de la ciudad. Y en resumen vemos que esta ciudad era conocida por tener muchos burdeles, pero rápidamente se convirtió en una ciudad llena de negocios. Y acá la jefa vio todo esto como una oportunidad, ya que los empresarios pasaban demasiado tiempo en sus trabajos y casi no llegaban a sus casas con sus parejas, y como los hombres y mujeres son débiles, siempre terminaban visitando los famosos hoteles del amor para quitarse un poco del estrés, obviamente no con sus parejas actuales. Pero vemos que todo eso originó la ley de adulterio de Corea, ya que es la más fuerte para ambas partes. Y les voy a dar un pequeño resumen de todo eso. Es que si una persona comete adulterio, su pareja actual se queda con la mitad de sus pertenencias. Empresas, terrenos, todo se queda a la mitad, tanto como hombres para mujeres. Y fue por esa razón que las nuevas empresas entraron al juego en la ciudad de Banam. Y digamos que fue por esta razón que la jefa le dio su tarjeta a mi compa el Hun-sang, para que él sea regalo perfecto para sus clientes VIP. Que en resumen Hun-sang se convirtió en un prostituto, o gigoló como lo quieran llamar, que será usado para ayudar a las parejas de los empresarios que están frustradas sexualmente. Que en resumen mi compa el Hun-sang se convirtió en prostituto para pagar sus deudas. Pero vemos en ese momento que regresamos al presente, y vemos que en la cabeza de Hun-sang
él tiene las palabras que le dijo su jefa el día de ayer, sobre que él se tiene que asegurar de ser un hombre inolvidable para todas las clientas. Pero vemos en ese momento que mi compa el Hun-sang recupera la cordura, ya que la clienta le dijo que él se terminó toda la leche de su bebé. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Jin le agradece a mi compa el Hun-sang por haber venido. Pero vemos que Hun-sang no puede creer que él es el regalo de esta mujer en esta ciudad del diablo. Pero ya, luego de unos minutos, vemos que la clienta se quedó bien dormida, al lado de Hun-sang, y vemos que mi compa ve a la clienta como una mujer muy tranquila, pero aún él no puede creer que esta mujer tuvo cardio con un hombre que apenas conoce. Pero aún así vemos que Hun-sang se siente un poco mal por el marido de esta señora, ya que parece que él no vive con ella, aunque Hun-sang vio una foto de su boda en la sala. Pero vemos en ese momento que Jin se despertó y se aferra muy fuertemente al brazo de mi compa, y con estas palabras vemos que la señorita Jin le dice a mi compa que ella está lista para otra ronda. Pero vemos que pasan unos días y mi compa el Hun-sang estaba tranquilo en una cafetería chingándose un café, hasta que él recibió una llamada muy importante de su jefa y se le ordena que él tiene que ir a cierto lugar. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que un niño está durmiendo en su carriola, y por la espalda vemos una chica demasiado atractiva, pero vemos que alguien la llama por su nombre. Pero acá nos damos cuenta que esta chica es Woo Jin, la primera clienta de mi compa el Hun-sang, y vemos que la persona que la llamó fue el mismo Hun-sang, que la felicita por su divorcio y por la pensión que ella va a recibir, ya que está más que seguro que ella podrá sobrevivir con esa pensión al lado de su pequeño hijo. Pero vemos que Woo Jin se quedó muy sorprendida, pero digamos que se le quita rápido y le propone a mi compa el Hun-sang que tengan otra ronda de cardio, ya que ahora nada se lo impide. Y vemos que ambos se van y Woo Jin está muy feliz de estar otra vez con Hun-sang. Pero vemos esa misma noche, vemos a la jefa de Hun-sang que está platicando con Yuna sobre el tema de Woo Jin, ya que resulta que desde hace 2 años, en ese entonces el esposo de Woo Jin la estaba engañando con una compañera de trabajo, y ellos fueron vistos a plena luz del día. Y acá nos damos cuenta que fue el esposo quien quería el divorcio, pero como Woo Jin creció en un ambiente muy tradicional, ella nunca aceptó esta idea, ya que en ese entonces ella estaba embarazada. Pero digamos que todo esto cambió en Woo Jin hasta que se enteró que su esposo la estaba engañando, y vemos que ella tuvo la gran idea de chantajearlo con filtrar esas fotos a la prensa. Y acá nos explican más a detalle todo esto. Resulta que el padre de Woo Jin es una persona muy importante en la ciudad, y si su hija se ve envuelta en un engaño, eso la haría quedar mal a ella, y no solo a ella, sino también a su pequeño hijo. Así que Woo Jin tuvo la idea de separarse voluntariamente y así obtener una buena pensión para su hijo. Y recordemos una vez más que esta ciudad se fundó a base de puros engaños entre empresarios. Básicamente todos cometieron NTR. Pero dejando eso de lado, vemos que la jefa le pregunta a Yuna si acaso ella aún no confía en Hun-sang. Y acá Yuna menciona que Hun-sang es un tonto, pero por debajo él tiene una herramienta que le sería demasiado útil. Y vemos que la jefa se empieza a reír, ya que ella opina lo mismo, pero gracias a eso fue que Woo Jin tomó la decisión de divorciarse. Pero vemos en ese momento que la jefa sabe que tener a Hun-sang con ellos sería de gran ayuda, ya que él sería una especie de arma secreta. Y vemos que la jefa le ordena a Yuna que sea ella quien se encargue de Hun-sang. Y vemos que Yuna se queda muy sorprendida, ya que ella no quiere estar cerca del juguete grande. Y vemos que la jefa sabía que esto iba a pasar y le dice que le va a duplicar el sueldo si ella se encarga de Hun-sang. Y aparte no es como que si ellos tuvieran otra persona que se haga cargo del juguetote. Pero vemos al final que Yuna termina aceptando cuidar de Hun-sang. Pero en otra parte de la ciudad vemos un edificio demasiado grande y vemos una chica misteriosa que, entre comillas, será el nuevo interés amoroso de Hun-sang. Pero vemos que pasan unas horas y luego de que mi compa el Hun-sang estuviera entrenando con la señorita Jin, vemos que él recibe una llamada de su jefa que le pide que tienen que verse ahora mismo. Luego de eso vemos que mi compa el Hun-sang le mandó un mensaje a la señorita Jin diciéndole que se tuvo que ir ya que se tiene que ir al trabajo.
Pero vemos en ese momento que llega Yuna, la mano derecha de la jefa, y vemos que Jun-sang está demasiado nervioso y no puede creer que Yuna fue por él. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Jun-sang le pregunta a Yuna a dónde tienen que ir, pero vemos que mi comadre cambia de tema y le pregunta a mi compa cuántos años tiene, y acá este vato menciona que él tiene 25 años. Pero ya luego de todo eso, vemos que Yuna le cuenta a Jun-sang que a partir de hoy ella va a ser su manager, pero ella no podrá estar todo el tiempo con él para así ayudarlo, así que Jun-sang tiene que conseguir una licencia, ya que ninguna mujer gastaría dinero en un hombre que no tiene licencia de conducir y mucho menos un auto. Pero vemos que pasan unos minutos en los que Yuna estaba manejando y vemos que por fin llegaron a su destino, que es un resort de golf. Y vemos que Yuna levanta a Jun-sang, ya que este maje se quedó bien parqueado en el asiento de atrás. Y acá mi compa pregunta qué hacen en un campo de golf, pero vemos que Yuna no le dice nada y solo le entrega unos palos de golf. Pero vemos que Jun-sang está demasiado confundido, y acá este le dice a Yuna que él nunca ha jugado golf en su vida. Pero vemos en ese momento que Yuna está muy pero muy enojada, y vemos que ella le dice a Jun-sang que ahora ella no está en el trabajo, y eso significa una cosa, que no va a responder ninguna pregunta que él tenga sobre todo esto. Ya luego de eso, vemos que Jun-sang junto con Yuna entran a la casa de golf, y vemos que mi compa no puede creer que esté una casa dentro de un campo de golf. Pero vemos que Jun-sang no sabe el por qué él está en este lugar, y vemos que Yuna y Jun-sang entran a un lugar demasiado elegante. Pero vemos en ese momento que mi compa escucha que alguien lo está llamando, y nos damos cuenta que es la jefa de esa organización, la señorita Cho. Y vemos que la jefa le pregunta a mi compa cómo está la señorita Jin, y vemos que Jun-sang le cuenta que Jin está muy bien. Y acá vemos que la jefa se siente muy feliz por Jin, pero aún así vemos que esto no va a ser fácil de criar a un niño ella sola. Pero vemos que Jun-sang menciona que Jin parece muy feliz con su nuevo estilo de vida. Y acá la jefa le cuenta que todo eso fue gracias a él, que terminó convenciendo a Jin de divorciarse. Pero vemos como la jefa le dice a Jun-sang que hizo un buen trabajo. Pero acá vemos que mi compa piensa que su jefa es muy buena persona, ya que si él no hubiera recibido esa carta de Yuna, seguramente él no tendría nada de dinero y su madre hubiera sido echada del hospital. Pero dejando eso de lado, vemos que la jefa le dice a Jun-sang que lo citó en este lugar el día de hoy porque un cliente muy importante lo solicitó específicamente a él. Pero vemos que mi compa no está prestando nada de atención, ya que él estaba viendo como Yuna estaba acostada en el sillón. Y en la mente de mi compa el Jun-sang, él sabe que gracias a su jefa y a Yuna, que lo sacaron de esa vida de mierda que él tenía antes. Pero vemos en ese momento que la jefa le pide a Jun-sang que si él quiere su trabajo, entonces tiene que prestar atención a lo que ella le estaba diciendo. Pero acá vemos que la jefa le cuenta a Jun-sang que la señorita Jin no es una simple madre soltera, sino que es la hija del alcalde de esta ciudad. Y vemos que Jun-sang entiende y sigue a la jefa, pero vemos que esta le dice que el invitado es un poco único y un poco difícil de tratar. Y acá Jun-sang se dio cuenta que el cliente ya estaba acompañado. Pero vemos que la jefa de Jun-sang le pide que se bañe y empiece a trabajar lo más antes posible. Pero vemos que mi compa le dice que son las 3 de la mañana y la jefa, muy sonriente, le dice que por esa razón fue que lo llamó a esta hora. Pero vemos que mi compa piensa que es demasiado temprano para hacer ejercicio. Ya luego de eso, vemos que Jun-sang entra al cuarto y se encuentra con un hombre, y vemos que este le pregunta por qué está esperando para hacer su trabajo. Y vemos que este maje se ríe solo ver a Jun-sang, ya que está dando mucho esfuerzo, mientras la jefa ve todo esto desde lejos. Pero vemos que pasan unos minutos y luego de tanto cardio, vemos que este maje le pregunta a Jun-sang si acaso él sabe jugar golf. Y vemos que este maje le menciona que él nunca ha jugado golf en su vida. Y acá este vato le dice que tendrá que aprender a jugar con una golfista profesional.
ya que resulta que la chica de la habitación es una ex jugadora profesional de golf. Pero vemos en ese momento que esta chica recupera la cordura y confiesa que en realidad fue ella quien lo solicitó. Y acá esta chica menciona que el tipo que estaba con ella es el director general de Sambo Construction, y él vino únicamente solo para hablar con la señorita Cho. Y vemos que Jun-sang no puede creer que esta chica sea la VIP. Y acá esta chica confiesa que su padre es el presidente de Sambo. Y acá Jun-sang recuerda que fue esa misma empresa donde él trabajó, donde él fue humillado por el vicepresidente de Sambo en el capítulo número 1. Y acá esta chica se presenta con el nombre de Lee Dae-hye, quien fue que pidió a Jun-sang como su juguete personal. Pero vemos en ese momento que mi compa el Jun-sang se empieza a reír de Dae-hye, y vemos como Dae-hye al escuchar esa risa le pregunta a Jun-sang qué es lo que le causó tanta gracia. Y acá Jun-sang confiesa que el vicepresidente de Sambo abusó de él cuando él trabajaba en esa empresa. Y vemos que Dae-hye no puede creer que su opa, sepa madre que sea eso, maltrató físicamente a Jun-sang. Y acá mi compa le cuenta que él era un subcontratado por la empresa de Sambo. Y acá Jun-sang no puede creer las vueltas que da la vida. Un día estás en lo más bajo de tu vida, pero al otro estás entreteniendo a la hija que es básicamente una princesa de los Sambo. Y vemos que Dae-hye en un principio no puede creer todo esto. Pero digamos que lo sorprendida solo le duró unos minutos, y vemos que se empieza a reír enfrente de Jun-sang. Y vemos que mi compa no tiene ninguna idea de por qué Dae-hye se está riendo enfrente de él. Pero una cosa sí tuvo clara mi comadre Dae-hye, ya que ella cambió de opinión sobre algo, sobre que todo este fin de semana ella no va a dejar escapar al maje de Jun-sang. Pero vemos que mi compa sabe que si él no hace algo para salir de todo esto, él va a ser exprimido de muchas maneras posibles. Pero vemos como Dae-hye empieza a provocar a Jun-sang al decirle que no importa de qué trabaje, ya que él nunca será recordado por nadie. Y vemos que mi compa al ver a Dae-hye recuerda la cara del tipo que lo humilló por unos simples wones. Pero vemos en ese momento que mi compa el Jun-sang está listo para vengarse de los Sambo. Y vemos que agarra bruscamente a Dae-hye, y con esta frase mamalona vemos que mi compa le dice a Dae-hye que espera que haya traído algún topper, ya que le va a dar hasta para llevar. Pero ya al día siguiente vemos como Yuna le grita a mi compa el Jun-sang para que se despierte. Y mi compa rápidamente se pone en pie y le dice a Yuna que él durmió por mucho tiempo. Pero vemos que Yuna está demasiado enojada y le dice a Jun-sang que él olvidó ir a jugar golf. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos a una chica de espaldas jugando golf. Y Jun-sang ve todo esto y se quedó muy pero muy impresionado. Pero vemos en ese momento al vicepresidente de Sambo, que está junto con la jefa de Jun-sang, que están viendo el juego de esta chica. Y acá nos damos cuenta que esta chica es Dae-hye, la misma que estaba la noche anterior con mi compa el Jun-sang. Ya luego de eso vemos que ambos se ven fijamente, y vemos que Dae-hye pregunta si es la primera vez que él va a jugar golf. Y vemos que mi compa menciona que él nunca lo intentó, y aparte nunca le llamó la atención, y aparte porque era pobre. Y acá vemos como Dae-hye le da unos consejos a mi compa el Jun-sang para así jugar golf, sobre cómo poner sus manos y cómo pegarle a la pelota. Pero acá lo más importante es que Jun-sang abre las piernas para tener una buena posición. Pero mientras eso estaba pasando, vemos al director junto con la jefa, ya que no pueden creer que esos dos se lleven tan bien en tan poco tiempo. Pero acá vemos que la jefa menciona que ella nunca había visto a Dae-hye enseñarle a otra persona. Pero acá la jefa nota que el director puso su mano sobre ella, con lo cual mi compa el director da la idea de que podrían hacer una cita doble. Pero vemos que la jefa suspira un poco y le recuerda al director que ella no es una cariñosa. Pero vemos en ese momento que regresamos con Dae-hye y con mi compa el Jun-sang. Y acá la jefa se da cuenta de algo, y es que Jun-sang es pésimo para jugar el golf. Y vemos como Dae-hye termina regañando a Jun-sang, ya que le tiene que pegar a la pelota y no al césped.
Pero vemos que mi compa, ni volviendo a nacer, será un prodigio jugando golf. Y luego de pegarle la pelota, vemos que se fue a un pequeño lago. Y mi compa, sin dudarlo, se mete al agua. Pero acá Dagie le pregunta qué carajos está haciendo, y será mejor que él salga de esa agua. Pero vemos como Hun-san termina arrastrando a Dagie a esta agua, y vemos que ambos terminan mojados. Mientras vemos que Hun-san se burla de ella, mientras vemos como Dagie está emperradísima con mi compa el Hun-san. Y al final vemos una escena de ambos pasando un buen momento como si fueran adolescentes. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que mi compa el Hun-san está llevando en su espalda a Dagie. Y acá Dagie le dice a Hun-san que él está completamente loco. Pero vemos que mi compa le dice que aún así fue divertido pasar el día con ella. Pero vemos que Dagie se emputa más y le dice que por sus payasadas ella se torció el tobillo. Pero vemos que mi compa le dice que es culpa de ella por traer a alguien que no sabe ni puta idea de jugar golf. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Hun-san llevó a Dagie a la casa de golf. Y acá él pregunta dónde carajos están todos. Pero vemos como Dagie ve su celular y menciona que la jefa junto con el director se fueron a Seúl y la chica llamada Yuma está en su propia habitación. Pero vemos en ese momento que Dagie empieza a gritar, ya que Hun-san le está vendando el tobillo. Y acá ella pregunta si acaso él es un doctor, con lo cual mi compa el Hun-san le cuenta que cuando él trabajaba en la construcción, él solo se tenía que curar sus propias heridas. Pero vemos en ese momento que Dagie se pone demasiado nerviosa, por no saber cómo es el mundo fuera de su reino de princesa. Pero acá Hun-san nota que Dagie está demasiado rara, y resulta que esta pisada le estaba tomando fotos en secreto a mi compa el Hun-san. Y vemos como ambos terminan forcejeando un poco por tener este celular, hasta que Hun-san logra dominar a esta princesa. Ya luego de eso, vemos que mi compa el Hun-san pregunta por qué Dagie tiene mucha curiosidad sobre él, con lo cual Dagie responde que es la primera vez que ella conoce a alguien como Hun-san. Y solo para el final, vemos un panel de la casa desde fuera, pero se entiende que fue lo que pasó entre estos dos. Obviamente estaban hablando de tácticas de golf, sobre cómo meter la bola en el hoyo. Y vemos en ese momento, vemos que Yuna escuchó todo lo que está haciendo mi compa el Hun-san y Dagie. Y acá Yuna le quiere decir algo muy importante a mi compa el Hun-san, pero debido a que él está ocupado, eso tendrá que esperar. Pero luego de unas horas, vemos que alguien está cocinando y vemos que es Hun-san, pero acá Dagie le pide que no le eche el huevo al caldo. Y vemos a Dagie recién salida de la ducha. Pero vemos como ambos empiezan a cenar. Y acá mi compa el Hun-san le dice a Dagie que cuando terminen de cenar, él le pondrá las vendas otra vez. Pero regresando a la cena, acá Hun-san tiene una gran idea, y es tomarse una cerveza con su ramen. Pero vemos que Dagie se ríe de todo esto, ya que lo mejor para acompañar el ramen sería una copa de soju. Ambos brindan con algo de soju, y vemos que Dagie parece estar muy feliz. Y acá Hun-san le dice que él esperaba que Dagie, siendo una niña rica, solo comiera lo mejor. Y acá Dagie pregunta si tiene algo de malo de que ella, siendo una niña rica, coma algo de ramen. Y acá Hun-san dice que él esperaba que Dagie, siendo rica, solo comiera espagueti y tomara vino. Y acá Dagie cuenta que ella aprendió a jugar golf en el extranjero y se hartó de esa comida. Y acá Hun-san sabe que para la próxima entonces él le invitará a comer comida coreana. Pero vemos que Dagie se queda muy sorprendida y menciona que quien dijo que se verían otra vez. Pero vemos que mi compa el Hun-san, como todo un chat, le dice que él está más que seguro que Dagie la volverá a llamar. Pero vemos que Dagie se queda sin palabras y le pregunta a Hun-san dónde aprendió a ligar así. Y acá Hun-san cuenta que él no sabe qué es eso de ligar, ya que solo ha tenido una novia en los últimos 5 años. Pero vemos como Dagie se queda muy sorprendida. Y acá mi compa le pregunta por qué. Y acá Dagie sabe que 5 años de relación con una misma persona en su mundo sería ya un matrimonio. Pero acá Hun-san sabe que a pesar de estar 5 años con la misma mujer, solo un mes ellos estuvieron juntos, debido a que Hun-san se la pasaba trabajando todos los días.
Pero dejando eso de lado, acá Jun-san le pregunta a Daehye cuántos novios ha tenido ella. Y vemos que Daehye menciona que no recuerda muy bien el dato exacto, pero ella solo ha tenido 2 y solo duraron un par de meses, ya que lo único que Daehye recuerda es que cuando ella despertaba, los tipos ya no estaban. Pero digamos que mi compa el Jun-san comprende todo esto, ya que él sabe que esos tipos solo buscaban la cosita de Daehye. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos terminan viendo la televisión. Y acá la comadre Daehye le agradece a Jun-san por estar con ella todo este tiempo. Pero acá vemos que Daehye se abre. Resulta que cuando su carrera como golfista cayó, su padre la dejó de apoyar. Pero por alguna extraña razón, ella se sintió demasiado feliz, ya que por fin podía dejar de fingir ser una niña refinada. Y acá Daehye se dio cuenta de algo, ya que su padre nunca se preocupó por ella, y su padre como excusa usó el golf para que su hija menos talentosa se fuera de su lado. Pero vemos en ese momento que mi compa el Jun-san termina abrazando a Daehye y le pide que descanse un poco y se olvide de todos. Y por primera vez vemos que Daehye sintió el cálido abrazo de una persona. Y vemos como Daehye se quedó completamente dormida. Pero minutos después Yuna aparece y le dice a Jun-san algo muy importante. Resulta que el presidente quiere que Jun-san se vaya de este lugar, ya que pronto se llenará de gente de prensa. Y acá vemos que mi compa el Jun-san se va junto con Yuna, pero aún así se preocupa por Daehye. Y acá Yuna le pide que no piense sobre eso y se lo deje todo a los Sambo. Pero dejando eso de lado, vemos que Yuna felicita a Jun-san por su buen trabajo. Pero ya al día siguiente, vemos como Daehye sale de esta casa en modo incógnito. Pero vemos que Daehye está demasiado enojada, ya que Jun-san se fue sin decir adiós. Horas más tarde, vemos que estas fotos llegaron a los Sambo. Y acá el vicepresidente ve estas fotos y nota que el tipo que está con Daehye le resulta muy familiar. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Jun-san se va al hospital para ver el tratamiento de su querida madre, pero se lleva con la gran sorpresa de que la operación cuesta 35.52 millones de wones. Pero vemos que Jun-san, sin pensar en este dinero, hace el primer depósito para el tratamiento de su jefecita. Y acá Jun-san recuerda las palabras de Yuna sobre que un desempleado como él que aparezca con dinero sería demasiado sospechoso. Y acá la única solución que tiene Jun-san es pagar todo esto con cash, mientras él espera que su dinero aparezca en su cuenta. Y por fin, después de su prueba con Jin y Daehye, Jun-san por fin es nombrado cariñoso y se tiene que presentar a trabajar la siguiente semana. Pero acá Yuna le cuenta a Jun-san que hay otros cariñosos que saben que Jun-san es un novato en este trabajo, lo que significa que Jun-san tiene que actuar como un papi rico. Y en resumen, vemos que Jun-san va a trabajar de cariñoso y él va a recibir el 65% de este pago y el resto se lo va a quedar la organización. Yuna sabe que tomar el dinero de los ricos es demasiado fácil, pero acá lo único difícil es blanquear ese dinero. Ya en el presente, vemos que mi compa el Jun-san sigue sin saber qué significa todo esto, pero vemos en ese momento que Jun-san recibió un mensaje y resulta que es de Daehye, pero también él tiene un mensaje de la señorita Jin, y vemos que Jun-san no puede creer que una divorciada y una niña rica con falta de amor paterno, que ambas están demasiado ricardas, le estén mandando mensajes a él. Jun-san se quedó bien pero bien mula de ver todo esto, ya que sigue sin creer que dos bellezas estén locas por él. Pero vemos en ese momento que Yuna llama a Jun-san y le dice que es hora de ir a trabajar. Y acá vemos a la ricarda de Yuna, que está esperando a mi compa el Jun-san y le dice que es hora de ir de compras. Yuna le dice a Jun-san que él tiene que prepararse para su primer día de trabajo como cariñoso y tiene que ir al peluquero y comprar algo de ropa. Pero unas horas más tarde vemos a Jun-san con un traje muy pero muy caro. Y acá mi compa menciona que él no se vestía así desde el funeral de su padre. Y vemos que Yuna ayuda a mi compa Jun-san a ponerse la corbata. Pero vemos que Jun-san está demasiado nervioso. Ya acá la dependiente de la tienda los ve y sabe que hacen una bonita pareja. Pero acá Jun-san iba a decir
que no son nada de eso, pero vemos que Yuna confirma que ellos son amantes. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Hunsan pregunta si acaso todo esto no es demasiada ropa. Pero vemos que Yuna lo voltea a ver y le pregunta si acaso él por fin entendió sobre el dinero. Pero vemos que Hunsan se pone muy nervioso de ver a Yuna. Pero vemos en ese momento que la jefa llegó al negocio de cariñosos. Y vemos que la jefa ve a sus cariñosos en un solo pasillo. Pero acá uno de estos vatos le informa a la jefa que la señora solicitó a muchos para una sola sala. Y acá la jefa le pide que se calmen todos, ya que un nuevo cariñoso llegará para resolver todo esto. Y acá vemos que la jefa entra a la sala VIP, pero casi es golpeada por un plato para perros. Y acá conocemos a la VIP, que dice que todos los cariñosos de este sitio no aguantan casi nada. Y acá ella pregunta dónde está la verdadera herramienta que tanto presumen. Pero vemos en ese momento que un empleado de la jefa notó que Yuna por fin llegó. Y vemos que este tipo le cuenta que hay un gran problema dentro de la agencia, ya que llegó la gran señora. Y vemos que esta pidió a todos los chicos. Vemos que Yuna no puede creer que esa señora haya aparecido después de tanto tiempo. Minutos después, vemos que Yuna agarra bruscamente a mi compa el Hunsan y le dice que olvide todo lo que ella le dijo hace unos momentos, ya que el plan cambió. Y vemos que Yuna le pide a Hunsan que preste atención, ya que le contará todo sobre la gran señora. Y vemos a Yuna junto con Hunsan entrar al pasillo de los cariñosos. Y Yuna le ordena a mi compa que no vea a nadie y que pase directo a la oficina de la jefa. Pero vemos a mi compa el Hunsan pasar por todo este pasillo, hasta que llega enfrente de la puerta de la oficina de la jefa. Pero cuando este abrió la puerta, se llevó una gran sorpresa, ya que la jefa está siendo humillada por la gran señora. Pero acá esta gótica nota la presencia de mi compa el Hunsan. Y vemos que mi compa al ver esa escena se enoja demasiado al ver la humillación que está pasando su jefa. Pero vemos que la gótica culona le pregunta a mi compa su nombre, y acá este vato se presenta con el nombre de Hunsan. Pero digamos que esta gótica le termina reclamando a mi compa, ya que ella estuvo aburrida por todo este tiempo, y le pregunta a él cómo va a arreglar este problema. Pero acá Hunsan le dice a esta gótica que él va a hacer todo lo que ella le pida. Y vemos que esta gótica lo ve y le pide que se acerque un poco más. Pero vemos que esta gótica termina golpeando a mi compa. Y acá nos damos cuenta que a esta gótica le gusta hacer daño a los demás. Pero vemos que esta le ofrece a Hunsan $1000 por cada golpe. Y con un tono de burla le pregunta si acaso él está de acuerdo con este trato. Pero vemos que la jefa intenta detener a Hunsan. Pero vemos que este vato acepta este trato. Y acá la gótica levanta su mano para golpear una vez más a Hunsan, mientras vemos que mi compa está listo para recibir este golpe. Pero vemos que pasa un rato y vemos que mi compa el Hunsan es golpeado por varios minutos por esta nalgótica, hasta que a cierto punto Hunsan se sintió demasiado extraño, ya que él pensó que esta señorita sería más tierna debido a su apariencia. Pero vemos que mi compa tiene una gran duda sobre cómo será ella por dentro. Creo que no hace falta explicar a qué se refiere mi compa el Hunsan. Pero vemos en ese momento que la gótica está a punto de golpear a mi compa el Hunsan con el puño cerrado. Pero vemos que mi compa logra detenerla. Y vemos que la nalgótica se quedó muy sorprendida. Y acá Hunsan, como todo un caballero, le dice a la gótica que podría lastimarse la muñeca con tanto golpe. Pero vemos que la gótica acepta el consejo y sabe que Hunsan solo pudo ganar 7 millones de wones. Ya luego de eso, vemos que Hunsan se quita el saco y se lo da a su jefa para que se cubra. Pero vemos que le susurra que no se preocupe, ya que él se encargará de todo esto. La gótica ve todo eso y piensa que está en una especie de drama coreano. Pero vemos en ese momento que Hun sabe que a esta gótica solo será domada a base de avergazos. Y vemos que la gótica sabe las intenciones de Hunsan y decide hacer una apuesta sobre que si Hunsan le aguanta un sparring de box, entonces ella le pedirá perdón a la jefa. Pero si Hunsan pierde, él se convertirá en su perrito faldero. Con lo cual mi compa el Hunsan
acepta esta apuesta. Iniciamos este capítulo con Jun-san, que está que se lo lleva el diablo, ya que la gótica tiene demasiado aguante, y vemos que mi compa le reclama a Yuna, ya que ella nunca le advirtió sobre la gótica. Y por fin conocemos el nombre de la gótica, que es Hiyu, y es la hija del prestamista más famoso de la ciudad de Banam-dong, y heredó el negocio después de la muerte de su padre. Y Hiyu es muy famosa por estar involucrada en cada negocio de esta ciudad, tanto que se ganó el apodo de Tentáculo. Y como nota adicional, les recomiendo que vean este manga, y así ustedes mismos van a comprobar cómo se ganó ese apodo. Pero dejando eso de lado, vemos que Yuna le dice a Jun-san que la gótica es famosa por prestar dinero y golpear a los deudores, pero si Jun-san la logra dominar, será un punto a favor para ellos. Y vemos en un principio que mi compa el Jun-san no entiende lo que Yuna le quiso decir, pero aún así vemos que Yuna le dice que la gótica se vuelve loca por un dick. Y acá Yuna le menciona a Jun-san que si él logra enamorar a Hiyu, él podría pedirle cualquier cosa que él quiera. Y por fin Jun-san entendió cuál era su objetivo, y es darle paleta a la gótica, para así obtener el financiamiento que necesitan. Pero vemos que Yuna le advierte que si Jun-san logra cumplir las expectativas de la gótica, es mejor que él no baje la guardia, ya que Hiyu tiene muchas ases bajo la manga. Ya en el presente, vemos que Jun-san sabe que tiene que sacar sus mejores golpes para ganar esta pelea. Y acá Jun-san logra darle un buen golpe, hasta que el Windows de la gótica se le reinició. La jefa nota que Jun-san está haciendo un buen trabajo, y sigue sin creer que la chica más sádica de toda la ciudad de Banam-dong está siendo humillada por un simple obrero. Y Hae-young no puede creer que ella está siendo humillada por un simple cariñoso. Y vemos que Jun-san le pregunta a esta gótica si acaso ella ya tuvo suficiente, ya que se nota algo cansada, y si quiere ella puede rendirse y perder la apuesta. Pero Hae-young le dice que esto apenas está comenzando, y le propone a Jun-san que él se convierta en su nuevo novio, ya que Jun-san al lado de ella, él puede pedir todo lo que quiera, casas, autos, incluso hasta otras mujeres. Y todo para que Jun-san no se vaya de su lado. Pero vemos que mi compa piensa un poco sobre todo esto, ya que él podría tener el dinero suficiente para la operación de su jefecita, pero eso significaría que él se convertiría en la mascota de Hiyu. Pero vemos en ese momento que Jun-san recuerda las palabras de Yuna. Y acá Yuna le menciona, aunque él tenga algo de Hae-young, que él no baje la guardia, ya que Hae-young usa a los hombres y los tira como si fueran basura. Y vemos que Jun-san reacciona ante todo esto, y le grita a la gótica que él no es un hombre fácil, y él no bajará la cabeza ni siquiera por dinero. Pero luego de unos minutos, vemos que la gótica está algo cansada, y le pide a la jefa de Jun-san que se una al sparring de box, para ver quién aguanta los movimientos de Jun-san, y la jefa sin dudarlo acepta unirse a esta pelea. Pero vemos que pasan unas horas y alguien entra bruscamente a la oficina en busca de respuestas, pero la única persona que estaba dentro de esta habitación era la jefa de Jun-san, y acá el tipo pregunta dónde están los demás, pero vemos que la jefa no dice ni una sola palabra y procede a tomarse su vaso de agua. Y el tipo entiende que así van a ser las cosas, y le da la orden a sus hombres para que registren todo este lugar. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Jun-san junto con Hae-young salen por una puerta secreta, y se suben a una camioneta que está siendo manejada por Yuna. Pero vemos que Yuna está algo molesta, ya que Jun-san y la gótica aún siguen peleando dentro de la camioneta, y Yuna acelera para salir de este lugar. Pero cambiamos de escena y vemos que este tipo le dice a la jefa de Jun-san que a él no le gusta a qué camino va esta relación entre él y ella, ya que si ellos siguen de esta forma solo por dinero, no van a llegar a ningún lado. Pero vemos que la jefa solo se ríe de esta situación, y la jefa saca un sobre con mucho dinero y le dice a este tipo que deje de jugar, ya que su gran pensión podría ser retirada.
pero si él quiere seguir teniendo esta pensión hasta que él se retire, tal vez ese día la jefa se convierta en su pareja. Pero vemos en ese momento que los empleados le avisan al jefe que ya terminaron de investigar, y vemos que este maje cuenta todo el dinero, y le dice a la jefa que después de todo, él nunca le podrá ganar. Pero acá la jefa le dice que no diga tonterías, y que le dé lo que él le prometió. Pero acá este tipo le pregunta a la jefa por qué sigue insistiendo en investigar al grupo de los Sambo, y todo parece que los Sambo están encubriendo un accidente que pasó recientemente, pero todo fue descartado rápidamente, ya que el grupo Sambo fue a juicio y pagó todos los gastos de funeraria para la familia del afectado. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Jun-sang sigue haciendo ejercicio con la gótica. Pero vemos que Yuna está demasiado alterada y se pregunta a sí misma cómo Jun-sang puede seguir entrenando en este momento. Pero pasamos al día siguiente y vemos que Jun-sang se despierta en una cama y se da cuenta que al lado de él está la gótica que está bien dormida. Y Jun-sang se pregunta a sí mismo por qué cada mujer que conoce tiene demasiada resistencia en el ring de boxeo. Pero acá Jun-sang se da cuenta de que esta casa es muy lujosa y recuerda que Hye-ju le dijo que se lo llevaría a un lugar demasiado elegante. Y acá Jun-sang menciona que no sería mala idea ser novio de la gótica, ya que podría pagar la operación de su querida madre. Y vemos que Jun-sang grita que ya se ganó la lotería al estar con esta gótica. Pero lo que Jun-sang no esperaba era que el ama de llaves de esta casa le informa que el desayuno ya está listo, y mi compa no se dio cuenta de que esa persona estaba al lado de él, y se pregunta a sí mismo si acaso ella escuchó todo lo que él acaba de decir. Pero lo que Jun-sang no esperaba era que Yuna estaba esperando por él, y vemos que Jun-sang se disculpa con Yuna por lo que ella tuvo que pasar cuando estaban en la camioneta. Pero Yuna le dice que nada de eso le importa, pero lo más importante es que Jun-sang se prepare ya que es hora de ir al trabajo. Y Yuna le dice a Jun-sang que él hizo un buen trabajo el día anterior y consiguió todo lo que ellos querían, ya que en la ciudad hay un lugar muy importante que puede ser urbanizado y así convertirlo en un campo de golf de lujo. Pero acá Jun-sang menciona que sí, todo esto está muy bien, pero eso qué carajos tiene que ver conmigo. Pero vemos que Yuna le dice a Jun-sang que la persona con la cual él pasó practicando toda la noche está a cargo de esa zona muy jugosa, que es deseada por muchos inversionistas. Pero vemos en ese momento que aparece la gótica y menciona que no todo va a ser fácil, ya que tiene que conseguir los permisos necesarios para iniciar con la obra. Pero acá Jun-sang fue quien consiguió ese terreno, así que la gótica quiere que si van a hacer el campo de golf, lo tienen que hacer muy bien. Pero lo que no esperábamos era que la gótica tratara con mucho cariño a Jun-sang, mientras vemos que mi compa sigue sin creer todo lo que está pasando. Yuna ve todo esto y se nota que está algo incómoda al ver a esos dos. Yuna se levanta y le agradece a la gótica por haberla dejado dormir en su casa esta noche. Pero vemos que Hye-ju le agradece a Yuna, ya que sin su empresa de cariñosos, ella nunca hubiera conocido al papucho de Jun-sang. Pero vemos que Yuna no quiere seguir escuchando lo que hicieron esos dos la noche anterior, y se va de esta casa. Pero antes le dice a Jun-sang que se verán muy pronto. Pero cambiamos de escena y vemos que alguien entró a la casa de Jun-sang, que está en busca de algo. Pero vemos que el ladrón termina encontrando la tarjeta que Yuna le dio a Jun-sang hace unos días. Y regresamos con Yuna, que sigue demasiado inquieta, debido a que ella escuchó la noche anterior todo lo que Jun-sang y la gótica pasaron haciendo. Pero vemos en ese momento que el celular de Yuna empieza a sonar, y resulta que es la jefa. Yuna le informa que Jun-sang se quedó en la casa de la gótica, como lo tenían planeado, y la jefa menciona que todo está yendo muy bien, pero lo que no esperábamos era que la jefa estaba en plena reunión con el alcalde de la ciudad. El alcalde le pregunta a la jefa por qué se ausentó el día de ayer, y acá la jefa le menciona que recibió un reporte falso
pero al mismo tiempo estuvieron entreteniendo a un cliente muy importante, ya que el alcalde menciona que fue la jefa de Jun-sang quien le aconsejó a su hija que hiciera público su divorcio, para así ganar la simpatía de la ciudad. Pero vemos en ese momento que cambiamos de escena, y vemos a Daehye comer junto con su padre, pero acá el jefe de los Sambo menciona que ya invirtieron demasiado en Daehye, y ella será un desperdicio si mancha la imagen de la empresa. Pero resulta que el padre de Daehye arregló un matrimonio con otro tipo, y eso lo hace muy feliz, ya que por fin podrá tener algunos nietos, mientras vemos que Daehye está algo triste, ya que ella no puede tomar decisiones de su propia vida. Pero vemos en ese momento que el hermano de Daehye le pregunta de dónde salieron estas fotos de ella y Jun-sang, y vemos que Daehye le dice que ella solo estaba jugando antes de casarse, y eso no tiene nada de malo, ya que gracias a su matrimonio, su hermano será beneficiado por todo esto. Y el maje al escuchar todo esto, termina golpeando a Daehye, y el maje le dice que él no parará con esto hasta que ella le diga el nombre de ese tipo. Obviamente se está refiriendo a mi compa el Jun-sang, y solo podemos ver a Daehye ver con un gran odio a su hermano mayor. Y al final podemos ver a Daehye tirada en el suelo, y toma una de las fotos de ella junto con Jun-sang, y al ver una de las fotos menciona que parece que ellos dos estuvieran saliendo, y Daehye ve con mucha tristeza una de esas fotos, mientras menciona que le gustaría comer un poco de ramen junto con una copa de soju, obviamente al lado de Jun-sang. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que Yuna regresa a la casa de la gótica para así recoger a Jun-sang, pero Yuna nota que el celular de Jun-sang está en la camioneta, pero Yuna se da cuenta que este celular tiene demasiadas llamadas perdidas, y Yuna se pregunta de dónde vienen tantas llamadas, y vemos en ese momento que el celular de mi compa empieza a sonar, y vemos que Yuna contesta. Pero regresamos con la gótica y con Jun-sang, y vemos que la gótica le dice a mi compa que entra al sótano en este momento, y mi compa al escuchar todo esto sabe que si él baja posiblemente ya no va a salir. Pero como mi compa lo pensó mucho, la puerta se cerró, y Jun-sang sabe que si él huye seguramente será mucho peor. Y acá nos damos cuenta que en este sótano hay una jaula muy gigante, que está llena de juguetes, digamos que son juguetes, y Jun-sang al ver todo esto quedó completamente horrorizado, ya que él sabe que todo valió madre. Y vemos que la gótica está demasiado feliz y le dice a Jun-sang que este es su lugar favorito. Y acá nos damos cuenta que mi compa el Jun-sang tenía los huevos en la mano, ya que seguramente él nunca saldría de este sótano. Pero Jun-sang sabe que si Yuna aparece tendrá oportunidad de escapar, y mi compa ya tiene un plan y decide llamar a Yuna, pero lamentablemente su celular lo dejó olvidado. Pero lo que Jun-sang no esperaba era que esta gótica no tenía ni puta idea de cómo usar estas herramientas de entretenimiento, ya que ella solo los compró y nunca supo usarlos. Pero digamos que mi compa el Jun-sang ve todo esto como una oportunidad de así vengarse de todo lo que le hizo esta gótica la noche anterior. Continuamos con la historia y recordemos que mi compa el Jun-sang está en el sótano con la gótica, y este compa está a punto de dar a la gótica el mejor día de su vida. Pero dejando eso de lado, vemos la camioneta que Yuna estaba manejando, y vemos que va en chinga, y vemos que Yuna está muy preocupada, ya que resulta que la casa de Jun-sang ardió en llamas por las últimas 12 horas. Pero dejando eso de lado, regresamos con mi compa el Jun-sang, que se sigue chimando a la gótica. Solo los centroamericanos entenderemos esa palabra. Y vemos en ese momento que Yuna llega una vez más a la casa de la gótica, solo para avisarle a Jun-sang que su casa valió camote. Vemos que Yuna toca el timbre, pero uno de los guardias le dice que la señorita gótica el día de hoy no tiene ninguna cita programada. Pero vemos que Yuna pierde la paciencia y le pide al guardia que le avise a la gótica que quiere hablar con ella. Y acá el guardia le dice que eso va a ser imposible. Pero vemos que Yuna, harta de todo esto, le grita a Jun-sang que deje de darle caña a la gótica y salga en este momento.
Pero lo que Yuna no esperaba era que alguien abrió la puerta y ella pensó que era la gótica, pero acá ella se da cuenta que era uno de los guardias y Yuna al verlo se le hizo agua al fundillo, ya que no pudo decir ni una sola palabra. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que Yuna logró entrar a la casa de la gótica y busca a Jun-san, pero de la nada vemos que mi compa aparece detrás de Yuna y vemos que Yuna grita del susto y vemos que Yuna está muy pero muy emperradísima y le dice a Jun-san que desde hace mucho tiempo ella quería hablar con él sobre algo que pasó y Jun-san le pregunta cuál es el problema y acá Yuna le confiesa a Jun-san que su casa quedó completamente hecha cenizas. Vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Jun-san está parado en medio del departamento, que está todo quemado. Según los investigadores, el incendio fue provocado por una persona. Jun-san junto con el dueño preguntan quién pudo haber hecho todo eso, y el detective les muestra una grabación del tipo que entró al departamento de Jun-san, y al salir este maje sale con una maleta, y el detective le pregunta a Jun-san el contenido de dicha maleta, y recordemos que a Jun-san le pagan en efectivo, y todo su dinero estaba ahí. Pero Yuna le da una mirada en señal de que no diga nada y que no sepan que Jun-san trabaja como cariñoso. Vemos que mi compa el Jun-san menciona que él no recuerda el contenido de la maleta, pero vemos que él está demasiado deprimido, ya que con esos 50 millones de wones él tenía planeado gastarlos en la operación de su jefecita. Y ahora él no tiene ni un solo centavo. En ese momento vemos que Yuna aparece y nota que Jun-san está demasiado devastado, no tanto por el departamento, sino por haber perdido todo el dinero que era para la operación de su madre. Ya en el auto Jun-san le dice a Yuna que todo fue su culpa, pero Yuna le dice que buscarán un lugar donde quedarse en lo que Jun-san se recupera, y vemos que Jun-san no quiere pensar en todo lo que pasó y le pide a Yuna que por favor le enseñe a manejar, y Yuna con una gran sonrisa le dice que el primero deberá encontrar una casa y después verán todo el tema de enseñarle a conducir, y Jun-san sabe que Yuna quiere lo mejor para él y acepta la condición de ella, y vemos como la camioneta se aleja poco a poco. Pero de la nada aparece un maje extraño que le está tomando fotos a la camioneta y todo parece que esta persona conoce a Yuna. Pero cambiamos de escena y vemos que Jun-san junto con Yuna llegan a la casa de la jefa y la jefa les explica que sabe quién fue el responsable del incendio de la casa de Jun-san. Y resulta que el salón de eventos muy famoso que tienen ellos fue reservado por el grupo de los Sambo, que recordemos que es la familia de Dahye. Y acá la jefa explica que Dahye fue comprometida a la fuerza con el hijo del grupo Ilbo. Jun-san siente algo de pena por Dahye y Yuna se da cuenta de todo esto. La jefa explica que los Sambo adquirieron acciones del grupo Ilbo y al tener esa buena relación, ambas familias llegaron a la idea de casar a sus hijos, y esa fue la única condición que pidió el grupo Ilbo. Pero cuando las fotos de Jun-san y Dahye salieron a la luz, la jefa supone que fueron los Sambo quienes incendiaron la casa de Jun-san, y Yuna de manera inmediata entiende que los Sambo le mandaron una advertencia a Jun-san para que se aleje de Dahye. Y acá la jefa explica que esta boda será una gran noticia dentro del mundo empresarial. Pero dejando eso de lado, vemos que la jefa cambia de tema y menciona que ella no va a hacer nada respecto al mugroso departamento de mi compa el Jun-san. Pero aún así vemos que la jefa le pregunta a Yuna si queda alguna habitación disponible en este momento, ya que desde el día de hoy Jun-san va a compartir casa con Yuna. Jun-san junto con Yuna se quedan muy pero muy sorprendidos de escuchar esta noticia, y vemos que Yuna no quiere que Don Moronga se quede en su casa, pero la jefa, harta de los berrinches de Yuna, le dice que solo será por unos días, y vemos que Yuna acepta eso, mientras la jefa le pide que salga ya que tiene que hablar a solas con Jun-san. Pero vemos en ese momento como la jefa le da una bolsa llena de dinero que le va a servir a Jun-san para pagar la operación de su madre. Y vemos que Jun-san no tiene palabras para agradecerle a su jefa, mientras ella le dice que es un préstamo y se lo va a cobrar con muchos intereses después.
La jefa le confiesa a Jun-sang que desde el primer día que él pisó este lugar por primera vez, ella sabía que tenía que ayudarlo. Y vemos que Jun-sang no entiende por qué su jefa le dijo todo eso. Y vemos que la jefa ve fijamente a Jun-sang de una manera muy coqueta. Y la jefa le dice a Jun-sang que confíe en ella. Y lo que no esperábamos era que la jefa le terminaría dando un beso acá bien cachichurris a mi compa el Jun-sang. Luego del beso, vemos que la jefa le dice a mi compa que es demasiado malo besando, y Jun-sang, muy nervioso, le dice que él va a practicar más con los besos. La jefa le pregunta a mi compa qué piensa sobre Yuna, y acá la jefa confiesa que Yuna parece que está muy interesada por Jun-sang, y fue por esa razón que la jefa le pidió a Jun-sang que viva con Yuna por unos días, ya que no se sabe, puede que Jun-sang practique sus besos con ella. Con lo que Jun-sang se pone muy pero muy nervioso de escuchar todo eso. Y acá la jefa le tira el calzón a mi compa el Jun-sang, ya que le dice que cuando él se aburra de entretener a las clientas, no dude en llamarla, ya que continuarán lo que dejaron a medias el día de la apuesta con la gótica. Pero en ese momento vemos que mi compa el Jun-sang se da cuenta de algo, de que él dejó amarrada en el sótano a la gótica, y nos muestran que la gótica ha estado 8 horas encerrada a oscuras en el sótano de su propia casa. Pero ya luego de eso, vemos que Jun-sang le pide a Yuna que lo lleve de regreso a la casa de la gótica, y Yuna le pregunta por qué razón él quiere regresar, pero Yuna notó que Jun-sang ya no estaba en la camioneta, y vemos que mi compa está tocando la puerta pidiendo entrar. Yuna le pregunta si acaso es en serio que él olvidó a la gótica encerrada en el sótano, y vemos que Jun-sang sigue tocando y gritando muy desesperadamente, y de la nada él nota que alguien abre la puerta, pero Jun-sang es recibido con un tremendo putazo. Y vemos que Yuna se queda muy pero muy sorprendida de ver que alguien golpeó a Jun-sang. Y vemos que mi compa está arrodillado en el suelo debido al golpe que recibió. Y el guardia le dice a mi compa que nadie va a entrar a la casa de la señorita, mientras Jun-sang le quiere explicar al guardia que la gótica está encerrada en el sótano, pero el guardia no escucha razones y le termina dando más putazos a mi compa el Jun-sang. Y acá el guardia le confiesa a Jun-sang que él es conocido por hacer mierda a los que causen mucho ruido en este vecindario. Y vemos que el guardia toma del cuello a Jun-sang y está a punto de golpearlo otra vez. Y vemos que Yuna está muy pero muy desesperada y le pide que pare, ya que todo fue su culpa. Y Jun-sang nota la desesperación de Yuna y no puede seguir viendo eso. Jun-sang ve directamente al guardia y sabe que esta es su oportunidad. Y mi compa, con la poca fuerza que tiene, logra darle un rodillazo. Y acá el guardia casi pierde el conocimiento, pero debido a su fuerza de voluntad no lo hace. Y vemos que el guardia se pone en modo pelea una vez más, pero mientras el guardia recuperaba la cordura, Jun-sang junto con Yuna logran entrar a la casa de la gótica. Pero vemos que la gótica está a punto de perder el conocimiento. Pero de la nada, vemos que llega Jun-sang, solo para desatarla del sótano. Y acá la gótica nota que Jun-sang está todo golpeado, y mi compa le dice que los dos están hechos todo un desastre. Y vemos que la gótica se alegra de ver a Jun-sang una vez más, y tanta fue su emoción que lo llama maestro, solo para al final ver como mi compa el Jun-sang abraza a la gótica, y al mismo tiempo la gótica entiende que Jun-sang es el hombre que ella estuvo esperando por muchos pero muchos años. Luego de que mi compa el Jun-sang sacara del sótano a la gótica, mi compa empieza a notar que hay algo muy diferente en esta chica, ya que parece que la gótica está siendo demasiado sumisa, lo que significa que Jun-sang por fin logró dominar a esta bestia. Jun-sang no puede creer que él tenga en la palma de su mano a una de las mujeres más influyentes de todo Corea del Sur. Jun-sang menciona que usará a esta mujer para obtener todo lo que él quiera. Pero minutos después, vemos que Yuna le pregunta a Jun-sang por qué motivo él salvó a la chica que lo mantuvo encerrado en el sótano. Y Jun-sang le explica que fue por culpa de él que Ji-woo estuvo encerrada en el sótano. Pero mi compa nota que Yuna tiene una expresión demasiado fría.
Jun-san recuerda que Yuna estaba llorando al ver que él estaba siendo golpeado por el guardia. Jun-san piensa en algo para hacer que Yuna sea feliz y le termina ofreciendo ir a tomar una pequeña copa a algún bar. Ambos se ven fijamente, pero notamos que Yuna está demasiado sonrojada por la invitación de Jun-san. Y acá Yuna menciona que no es buena idea beber y conducir al mismo tiempo, y lo mejor sería ir a casa, para así beber con más tranquilidad. Y minutos después, vemos que ambos llegan a la casa de Yuna, y esta le dice a Jun-san que lave los platos, mientras ella prepara la cena. Y Jun-san se emociona, ya que piensa que Yuna y él parece como si estuvieran casados. Luego de esa fantasía, vemos que Yuna le muestra el cuarto que Jun-san va a usar, que resultó ser una bodega, y Jun-san no tiene otra opción y acepta este cuarto, pero antes él se quiere cambiar de ropa. Pero Yuna le dice que él no tiene nada de ropa, pero le dará algo para que esté más cómodo. Y resulta que Yuna le da una pijama femenina a mi compa el Jun-san, y en lo personal se le ve un paquetote. Puta, qué rico. Yuna se burla de Jun-san al verlo vestido de esa manera, y al final vemos que ambos terminan bebiendo una cerveza, y vemos que Yuna se sincera con Jun-san y le dice que es agradable pasar el tiempo junto a él, y vemos que mi compa se sonroja al saber que alguien está feliz de tenerlo cerca, y solo para el final ver que Yuna se quedó bien dormida en el sofá. Pero ya al día siguiente, vemos que Jun-san va al doctor, y este le informa que la operación de su jefecita fue todo un éxito, a lo cual mi compa se alegra mucho de escuchar todo eso, pero lo único malo es que la cuenta bancaria de Jun-san bajó demasiado, y eso lo hace enojar, y la madre de Jun-san está en la habitación VIP, pero Jun-san al hacer las cuentas no le terminan cuadrando. Y fue la jefa quien se encargó de los pagos de la habitación, y fue ella quien pidió la habitación VIP, que supuestamente es la más cara. Pero la jefa menciona que fue muy barato para ella, y esto sorprende a mi compa Jun-san. Mi compa piensa que su madre va a salir pronto del hospital, y la mejor opción es mandarla a vivir a una casa de retiro donde estará más segura. Mi compa Jun-san ve directamente a su madre y sabe que ella sufrió demasiado después de la muerte de su esposo, o sea, el padre de Jun-san, pero vemos en ese momento que a mi compa le termina dando algo de hambre, y Jun-san nota que su teléfono tiene un mensaje, y al salir del hospital se da con la sorpresa que se encuentra con Woo-jin, que le llevó algo de comida a mi compa Jun-san. Woo-jin nota que Jun-san está demasiado pálido, y mi compa le dice que él no ha estado durmiendo correctamente, y también le pregunta por qué trajo esta lonchera, y Woo-jin menciona que ella no iba a venir con las manos vacías, y minutos después vemos que ambos terminan platicando respecto a lo que pasó, y Woo-jin menciona que abrió un estudio de cerámica con el dinero de la pensión después de su divorcio, y su hijo se la pasa en la guardería, y eso le da más tiempo de poder trabajar, y vemos que Jun-san se alegra de que Woo-jin siga adelante con su vida, con lo cual Woo-jin se avergüenza mucho y menciona que todo esto fue gracias a Jun-san, pero mi compa, como el caballero que es, le dice que él no hizo nada, y fue Woo-jin quien salió adelante ella sola, y Jun-san le pide a Woo-jin que aprenda a recibir los cumplidos de los demás. Vemos que Woo-jin se pone muy pero muy nerviosa al recibir tantos elogios de parte de Jun-san, pero minutos después vemos que mi compa se termina la comida de Woo-jin y le dice que estuvo deliciosa, y vemos que Woo-jin no pierde el tiempo y le propone a Jun-san visitarlo de vez en cuando, así ella llevará algo de comida para que la pueda probar otra vez. Y vemos que Woo-jin le dice a Jun-san que ella puede cocinarle y llevarle la comida a su casa todos los días. Y Jun-san se pone muy pero muy nervioso y le termina confesando que hace unos días su casa se incendió. Y acá Woo-jin, al escuchar todo esto, se pone demasiado triste y al mismo tiempo le pregunta a Jun-san por qué no le contó nada respecto a todo esto. Y mi compa le dice que él no estaba en la casa mientras pasó el incendio.
Pero vemos en ese momento que Woo-jin le da un abrazo a Jun-sang y mi compa se queda muy pero muy sorprendido. Pero vemos que Woo-jin le dice a Jun-sang que no es bueno hacerse el duro en estas situaciones y recuerda que fue Jun-sang quien le ayudó a cambiar. Y Woo-jin le menciona que cualquier cosa que Jun-sang quiera, que no dude en pedírselo. Pero ya luego de eso, vemos que Jun-sang se lleva a Woo-jin a la habitación de su madre, y por alguna extraña razón, Jun-sang siente una gran calidez cada vez que está con Woo-jin, y minutos después, Jun-sang acompaña a Woo-jin hasta su taxi. Pero vemos en ese momento que mi comadre la Woo-jin nota que hay demasiado silencio en este hospital, y mi compa le dice que es por las salas VIP, que en su mayoría están cerradas. Y acá Jun-sang le recuerda a Woo-jin lo que le dijo sobre confiar en ella y pedirle todo lo que él quisiera. Y Woo-jin al escuchar todo eso ya sabe qué tiene que hacer en este momento. Varios días han pasado desde el incendio y desde el encuentro de Jun-sang y Woo-jin, y vemos que Yuna está esperando a alguien, y de la nada vemos que llega Jun-sang muy feliz por haber aprobado su examen de conducir y asimismo obtuvo su licencia. Pero pasaron 2 días y vemos que Jun-sang recibió una llamada de Yuna, donde le dice que hará su último día de entrenamiento. Y vemos que mi compa está demasiado nervioso, ya que sabe que debe hacerlo bien, ya que de lo contrario, Yuna lo terminará regañando. Y Yuna le llama la atención a Jun-sang, ya que no se puso el cinturón de seguridad. Y acá mi compa el Jun-sang se alegra de que Yuna haya sacrificado sus días libres para así enseñarle a manejar, pero Yuna le pide que suelte el freno de mano y Yuna le recuerda a Jun-sang que ayer le dijo que tenía que recordar todo antes de iniciar a manejar, y vemos que Yuna está demasiado sonrojada, ya que el día que Jun-sang se quedó en su casa, recordemos que Yuna se quedó dormida en el sofá, y resulta que Jun-sang levantó a Yuna para llevarla a su cama, y digamos que pasaron otras cosas, pero lamentablemente no se pueden mostrar. Y Yuna recuerda el rostro de Jun-sang, y Yuna no puede creer que ella esté recordando algo como eso en este momento. Y acá nos damos cuenta que Yuna no le puede quitar los ojos de encima a Jun-sang, y ella no puede creer que alguien como él tenga en la palma de su mano a la dueña de Bahan Market, a la hija menor de la familia Chaebol, y a la niña rica que es tratada como una cariñosa. Y minutos después, vemos que Jun-sang lleva a Yuna para que disfrute sus vacaciones, y Yuna antes de irse, le da unas últimas instrucciones a mi compa, sobre que ver el mapa, pero que no se distraiga, y que vea el camino, y que encienda las luces cuando va a cambiar de carril, y por último, le pide que no le sale el carro. Yuna le menciona a Jun-sang que todo va a estar bien, ya que ella también aprendió de esa manera, y que lo intente y que no pierda el miedo. Pero antes de irse, vemos que Yuna le da un rótulo a Jun-sang que dice: disculpe conductor principiante. Y vemos que Yuna le sigue dando instrucciones a mi compa antes de que ella se vaya. Y vemos que Yuna se esconde para ver cómo maneja a Jun-sang, y todo parece ir demasiado bien. Y Yuna al ver todo esto sabe que no tiene por qué preocuparse. Pero vemos en ese momento que Yuna escucha como un auto se termina accidentando con otro, y Yuna muy enojada voltea a ver a la dirección a la que se fue Jun-sang. Y acá ella se da cuenta que él tuvo un accidente, y Yuna corre hacia donde está Jun-sang para ver si él está bien, mientras vemos que mi compa está con sangre en la cabeza y casi se nos va con Mamá Coco. The truth.